Esta semana concluye con un balance lamentablemente de debilidad institucional, sobre todo por la comisión propuesta por el Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados para investigar los negocios de Joao Santana y del gobierno dominicano. El balance hasta ahora ha sido negativo para las autoridades del gobierno, aunque lograron que no se creara ninguna comisión en la Cámara de Diputados. La mayoría de diputados del Partido de la Liberación Dominicana favoreció la exclusión de ese tema de la agenda del día el pasado miércoles y finalmente la propuesta del Partido Revolucionario Moderno se quedó sepultada. Queda la duda todavía de si hay alguna posibilidad, ya no sea por la Cámara, ya no tiene que ser por la Cámara de Diputados, podría ser por alguna instancia distinta que no sea tampoco el Ministerio Público, que no tiene interés en la transparencia de estos temas o en transparentar estos temas del financiamiento electoral, o por la vía de la Junta Central Electoral, que tampoco ha ofrecido ninguna información más allá de la que puede tener recibida del Partido de la Liberación Dominicana en relación con los gastos de campaña. El problema es, Fausto, hay contradicciones en todo como esto. Hasta el momento no se ha llegado a la parte que tiene que ver con un trabajo de Joao Santana y de su empresa, propiamente de campaña electoral para el PLD, no es ámbito de la Junta todavía. Tendría que haber algún tipo de información precisa para que la Junta entonces pueda actuar. Mientras tanto, yo creo que los diputados y los legisladores del PRM o de la oposición en general deben insistir en reclamar, porque corresponde que desde el Congreso se haga esa investigación, porque es una facultad y un derecho que les asiste, y es un deber incluso fiscalizar, investigar a otras instancias del Estado. De manera que aunque se niegue el partido que tiene la mayoría, ellos deben insistir. Y que queden puestos en evidencia quienes se oponen a esa investigación. Mira, pero Gustavo, ha quedado una incertidumbre sobre los documentos a los que se refieren José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, que únicamente mencionan 4 contratos por 430 millones de pesos entre esas dos instancias del gobierno, Ministerio Administrativo de la Presidencia y Dirección de Comunicación del Gobierno, que firmaron contratos con Joao Santana, y la entrega de documentos por parte de la Contraloría General de la República a los diputados del PRM. Allí se registran 11 contratos, y en esos 11 contratos la suma es de 1.470 y tantos millones de pesos. Es decir, que hay una diferencia entre 430 millones y 1.470 millones, son más de 1.000 millones de pesos, que no es poca cosa, firmado con un asesor extranjero brasileño que vino al país a asesorar la campaña electoral de Danilo Medina, pero que parece ser que vino con una estructura de comunicación detrás que producía al mismo tiempo la promoción que el gobierno necesitaba. Uno puede decir, bueno, preséntenos las campañas hechas por Joao Santana para el gobierno dominicano. Se puede evaluar. Hay otras cosas que se trata de asesorías que tenían un costo de 1.2 millones de dólares por contrato. Uno no sabe si era por mes o cómo era que se pagaba esta cantidad de dinero, pero se le pagaba una buena cantidad de dinero al señor Joao Santana. En la parte de todo lo que tiene que ver con estrategia, asesoría, esa cosa, no es tan fácil mostrarlo materialmente, porque regularmente un estratega es una especie de director de un equipo de pensamiento para decir, vamos por aquí, hagamos eso, hagan tal cosa, recomiendan cosas. Eso es lo que hacen, y se ha visto con los asesores de campaña, los expertos que preparan a los políticos. Esa gente traza planes, y no siempre eso queda evidenciado en un anuncio, por ejemplo, publicitario, sino que a veces son cosas que se dicen. Por ejemplo, una cosa que se usa en todas las campañas son las campañas soterradas. Eso nadie lo va a asumir nunca. La llamada campaña sucia.
Sí. O sea, desde de una jefatura de campaña a un equipo, se dice, vamos a atacar a fulano en tal cosa y vamos a hacer correr tal rumor. Eso no es tan fácil medirlo. Dicen que lo de Quirino Ernesto Paulino Castillo fue una recomendación de Joao Santana, por ejemplo. Sí, eso sí ha dicho siempre. De hecho, lo dijeron gente que eran aliadas del gobierno del PLD y que luego salieron como los Castillos, que son gente más de Leonel Fernández, siempre dijeron eso. Y gente del equipo de Leonel Fernández lo ha dicho también. Bueno, lo que hoy toman como aspecto más importante los medios de comunicación, incluso en la portada de algunos medios, es el comentario de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, diciendo que Farideh Raful, la vocera, en este caso del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, debe ser respetada y que la transparencia ha sido una norma en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La segunda parte se entiende y es medio chistosa. Sí, es un poco chistosa. Pero la primera, bueno, yo creo que es inteligente ese comentario de Margarita Cedeño por lo siguiente. Lo primero es que al hacer eso, ella un poco apuntala al asunto de género. Es mujer, soy mujer, solidaridad. Lo otro es también que se decantan un poco, ella como esposa del presidente Fernández, de esa grosería que hubo ahí en la Cámara de Diputados con una serie de machotes arremetiendo contra Farideh, porque todo esto tiene un sesgo también. Además de la contradicción política, que ella es opositora a Farideh y los otros son oficialistas, una mujer, por demás joven, ¿verdad? Y que toca temas que son sensibles. Eso no es la primera vez que se ha arremetido contra Farideh. Hubo una vez incluso que hasta hizo una simbología de violencia diciendo que tomara un cinturón, que le diera una pela. ¿Tú recuerdas? Sí. Y entonces todo eso tiene también ese sesgo. Yo creo que es inteligente lo que ha dicho Margarita en el sentido de esa solidaridad por el hecho de que es mujer, además de que es verdad, ella misma lo dice, que hay que estar presto a rendir cuentas. Ahora, la otra parte de que PLD ha sido muy transparente, ya doña Margarita tiene buen humor, esa es la parte chistosa. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. El gobierno ha mantenido el silencio luego de la carta de José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena. Algunos, digamos, voceros menores del gobierno han dicho, bueno, si después de presentadas las pruebas de que no hubo tales negocios, no la aceptan, ¿qué podemos hacer? ¿Pero prueba de qué? ¿Cuál es la prueba en que se presenta? La carta de José Ramón Peralta. Pero ¿qué prueba? Como dicen a veces en la corte en algunos países, ¿qué es lo que usted quiere probar? O sea, ¿qué es lo que él quiere probar? Porque hubo un acuerdo y se le pagó a Joao. Que el negocio del gobierno con Joao Santana fue solo de 430 millones de pesos. Y me parece poco, supongamos que sea eso. Suponiendo que sea eso, le parece poco, por supuesto. O sea, que debió pagarle más. Y que más, fue legal y que se hizo incluso con ética. ¿Y la licitación se hizo? No, de eso no se habla. Ni de compras y contrataciones tampoco se habla. Ni se ha ofrecido ninguna información sobre los productos entregados. Tú sabes que cuando tú firmas un contrato para un servicio, tú tienes que poner una parte relacionada con el producto final, lo que tú entregas. Sí, dice, hay un adelanto, ¿verdad? Dice cuando vayas por mitad me das tanto y cuando ya se cierre me liquidas. ¿Cuál es el producto final entregado? Eso no, bueno, ¿qué es la reelección? La reelección. Sí, porque es lo que te estoy diciendo, eso es intangible, ya. ¿Verdad? No es una cosa, recuerda. Pero el Estado no tiene por qué pagar eso. Ah, bueno, si se hizo para el PLD, porque es que ahí es que está la frontera que debió, la propia Junta fue en su momento que debió. Yo pienso que puede decir que hay que deslindar eso. ¿Qué tanto fue un trabajo para el Estado o para el gobierno como jefe de Estado? ¿Y qué tanto fue para la figura política del presidente y para el PLD? Eso es lo que no se ha transparentado. Bueno, hacemos una pausa. El Código Penal de República Dominicana en debate para actualizar el viejo Código Penal de 1884
está todavía trabado, sobre todo por la discusión sobre las 3 causales que introdujo el presidente de la República, Danilo Medina, para que se incluyera dentro del Código Penal en sustitución de una versión de penalización de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Los diputados han insistido en que se apruebe el Código Penal penalizando la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. El presidente en 2 ocasiones devolvió el Código Penal con la propuesta de que se incluyeran las 3 causales. Y eso ha estado en el debate en el Congreso Nacional. Hubo un informe de una comisión de la Cámara de Diputados que reiteró su postura hace apenas unas semanas. Rubén Maldonado ha recibido comisiones de diferentes grupos, tanto de presión por parte de los grupos cristianos evangélico y católico, y también ha recibido de organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones profesionales y científicas, las sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, organizaciones no gubernamentales y profesionales en general que han hecho sugerencias para avanzar en lo del Código Penal. Él ha pedido y ha sugerido separar el tema de la sanción del aborto del Código Penal dominicano, lo mismo que la despenalización. Y por eso acaba de presentar en el día de ayer una propuesta de ley separada totalmente del Código Penal, en donde se plantea la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, normalmente estableciendo una serie de restricciones que sean profesionales de la salud, por ejemplo, los que dictaminen que ha habido peligro, por ejemplo, para la mujer, que se ha certificado, si es por el tema del incesto o una violación sexual, o si es un producto inviable que tiene la mujer. Estas son las 3 causales que se incluyen en este proyecto. Hay por parte de las organizaciones de mujeres que el domingo pasado hicieron una gran marcha frente al Congreso Nacional, alguna preocupación, sobre todo en qué momento se va a aprobar el Código Penal versus en qué momento se va a aprobar este proyecto de ley relacionado con la interrupción del embarazo. Porque ellas temen con razón, con toda la una razón, trampa por lo siguiente. Supongamos incluso que se apruebe esa ley especial. Pero si no se reforma el código, ya eso sería una forma de impugnar la ley. Diciendo, no, porque esa ley viola el código, es una contradicción, ya ahí se caería. Entonces, lo que se está sugiriendo es que se excluya del Código Penal toda referencia a la interrupción del embarazo. Ni sanción, ni prisión, ni nada de las restricciones que se establecen en el código, como han querido hacer los diputados, y que totalmente quede excluido el tema del Código Penal. Y que eso se refiera a una ley, que es lo que ha estado sugiriendo Rubén Maldonado, por eso presentó ayer el proyecto. Pero hay algunos otros aspectos, Gustavo, relacionados con el proyecto sugerido por Rubén Maldonado. Por ejemplo, en el proyecto sugerido por Rubén Maldonado, que ayer ya se conoció y se envió a comisión para que la Comisión de Derechos Humanos rinda un informe en un plazo de 2 semanas. ¿Quiénes integran esa comisión? Habría que investigar a ver quiénes son los que integran la comisión. Eso Pero bueno, da escalofrío. Ahí ellos sugieren, por ejemplo, que para producirse la interrupción de un embarazo resultado de una violación, por ejemplo, la mujer tiene que haya sufrido la violación, tiene que haber hecho la denuncia de la violación 2 semanas después de la violación. Eso, bueno. Entonces, ¿cómo van a determinar que a las 2 semanas de una violación se ha producido, por ejemplo, un embarazo? Pero además, eso Es decir, es una barbaridad. Es complicado. Eso es desconocer, y ya de esto han hablado mucho los y las especialistas del tema. Eso es una cosa traumática, una violación. Suponte cuando a veces son niñas incluso, que incluso está todo el tema de la amenaza, del temor, le infunden ese terror y callan, porque le dicen, si tú hablas, mato a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. O sea, eso es una estupidez. O sea, ¿quién le dijo a esa gente que una mujer está en todo el ánimo de decidir frescamente, ay, yo fui violada? No, eso es un episodio, es una tragedia personal. Entonces,
No es tan sencillo como decirle, no, tiene que decirlo como si fuera un anuncio. No, eso no es tan fácil. Pero lo otro es también, por eso, lo que me preocupa de eso es que ahí se toma en cuenta lo que dice la iglesia, lo que dice fulano, pero no se está tomando en cuenta a la mujer, que es la que reclama con justicia derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque hay cosas que van más allá incluso de que sea inviable el embarazo, de si está en peligro su salud, y es que una mujer que es violada, que no está en su plan en esos momentos, quizá ni siquiera tener una relación, mucho menos tener un hijo, tiene unos proyectos, unos planes de vida. ¿Cómo pueden someterla a que ella tenga que dar explicación sobre algo que ella ni ha buscado, ni ha planificado, porque se le antoja unos señores por allá? Pero por Dios. El otro elemento es que el proyecto de Rubén Maldonado incluye un periodo de tiempo máximo de 12 semanas de embarazo para la interrupción del embarazo. Eso, bueno, se discute. Normal, hay países que han aprobado la interrupción del embarazo con las 3 causales o sencillamente por cualquier decisión de la mujer sin que sean las causales hasta las 12 semanas. Hay otros que lo han aprobado hasta las 14 semanas. Hay países que lo tienen hasta las 24 semanas. Pero, por supuesto, aquí hay mucho debate y debe producirse y debían escuchar a las sociedades médicas especializadas, al Colegio Médico Dominicano, a los profesionales de la salud, porque en definitiva estamos hablando de un tema relacionado con la salud de las mujeres. Y es un tema de ciencia, no de dogmas. No se puede legislar en base a dogmas o sentimientos, creencias, no se puede. Y se ha manipulado y hay muchísima mentira. Hay una campaña aviesa diciendo, por ejemplo, que eso es una concepción, que lo que quieren es que no nazcan niños con síndrome de Down. Nadie quiere que un niño, pero si ya nació un niño amado, un niño especial, pero no es verdad que se refiere a eso. Se refiere a fetos que se sabe que ya son muertos prácticamente y que lo que pueden provocarle es la muerte a la mujer y que no será viable. O sea, tan pronto supuestamente nazca ese bebé, si es que nace, o va a morir de inmediato, algo así. Entonces, a eso es que se refiere. No es que si el niño es ciego, que si tiene un problema de locomoción en una de las piernas o un bracito. Nadie está hablando de eso. No. Es una mentira. Igual que están propagando y hasta falsificando la verdad histórica, diciendo que eso del aborto vino con los Clinton y con qué sé yo quién. Óigame, qué ignorancia. Eso se aprobó en un gobierno republicano cuando Nixon, que fue en los 70, por Dios. Entonces, ¿cómo no pueden estar mintiendo así, de esa manera? Bueno, el proyecto de Rubén Maldonado será discutido en una comisión. Las organizaciones que convocaron a la manifestación del pasado domingo están estudiando la propuesta, todavía no han dado ningún parecer sobre ella, pero la idea es que también existe la posibilidad de que se apruebe el código y que se elimine absolutamente toda referencia a interrupción del embarazo y a la penalización. Que se saque eso del Código Penal. Si al final eso es lo que quieren, que lo saquen. Pero que no haya sanción, que no haya prisión, que no haya ningún tipo de penalización por elementos relacionados con la interrupción del embarazo. Para la mujer ni para los médicos. No, para nadie. Sí. Para nadie. Que eso se excluya totalmente. Ese proyecto que, bueno, lo ha presentado Rubén Maldonado, por eso los sectores más conservadores buscando una salida y quedar bien como con la iglesia, con las iglesias y también tratando de decirle a las mujeres no estamos en su contra. Idearon esa salida que es una cosa ni chicha ni limonada. Pero ese proyecto hay que ver en qué momento se aprueba, porque si se sale del Código Penal, al final, si se mantiene la penalización, entonces al final no se va a poder aprobar la ley. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy serio con las responsabilidades que se asumen, sobre todo por parte de la Cámara de Diputados, que es el hemiciclo, que es el lugar en donde más debates ha habido sobre esta cuestión. Vamos a soñar un poco en que el juicio se imponga, el raciocinio. Sí, hacemos una pausa.
Bueno, el pueblo de Nicaragua ha vivido momentos muy difíciles, hay una crisis política y social muy seria en Nicaragua, además de que la economía ha comenzado a deteriorarse. Las protestas populares siguen. Hubo un lugar que es Masaya, muy conocido porque era un lugar legendario en aquellos años de la Revolución Sandinista, fue un lugar de mucha resistencia. Ahí un grupo de religiosos, jóvenes, sobre todo un pueblo de aborigen, estaba protestando, estaba haciendo una reflexión, y ahí fueron las hordas de paramilitares, porque ni siquiera son tropas regulares que dicen que defienden lo que ellos llaman revolución, y arremetieron contra esa gente. Hubo varios muertos, dieron palos a mano poder, no respetaron a nadie, a sacerdotes, pastores, ama de casa, todo el mundo. Ayer, con motivo del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, que fue en 1979, ¿verdad? Son 39 años. 39 años. El presidente Daniel Ortega hizo un meeting, mucha de su gente diciendo: comandante, con usted hasta el final y toda esa cosa. Al mismo tiempo, nicaragüenses se movilizaron ya de manera menos masiva, porque hay mucha represión, han echado los militares a la calle, pero nicaragüenses que viven en otros países o que han huido refugiándose, o que hace un tiempo que vivían en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, también se movilizaron frente a las embajadas del gobierno de Nicaragua para decirle a Daniel Ortega que no están de acuerdo y exigen que él renuncie y que se convoquen elecciones. También al mismo tiempo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del organismo interamericano, ha certificado 277 muertes. Otros dicen que son 350. El gobierno en ese meeting, porque yo no sé, a veces la gente pierde la cordura, Daniel Ortega mencionó una muerte, que fue uno de los suyos que murió en un enfrentamiento. Se olvidó del resto de los muertos, como si no valieran nada. Sí. Mira, Gustavo, se produjo ayer en la Organización de Estados Americanos, OEA, una condena al gobierno de Nicaragua. Esa condena fue apoyada por, creo que son 23 o 24 países, incluyendo a la República Dominicana. Qué bueno que el gobierno dominicano se unió a la comunidad internacional, en este caso, para condenar un genocidio que está ocurriendo en un país de Centroamérica, con el que hemos mantenido buenas relaciones. Tenemos un embajador en Nicaragua que obviamente está preocupado. Tú sabes quién es el embajador dominicano en Nicaragua. ¿Quién es? No recuerdo. González Pérez, el que le dicen Putico. Sí, reformista, balaguerista de toda la vida. Sí, sí. Y obviamente hay preocupación porque la situación en Nicaragua no representa de ninguna manera González seguridad. Pérez fácilmente lo expulsan hoy de Nicaragua, le dicen que se vaya. Porque, mira, sí, hay un problema que va a tener el PLD. Y quizá el mismo PRD, porque el canciller nuestro es del PRD, que es un partido aliado del PLD. Recientemente se reunió en La Habana el Foro de Sao Paulo. Ese espacio que comparten partidos que se supone o que son de izquierda o socialdemócratas, del centro hacia la izquierda. Ya hay una contradicción, porque un partido llamado Frente Amplio, que es de Costa Rica, cuando se habló de que sí, que ellos apoyaban de manera decidida a Nicaragua, al gobierno, dijo: no, a nosotros sáquenos de ahí. Igual que a Nicolás Maduro. Somos de izquierda, pero no estamos de acuerdo. Ahí se está maltratando a esos pueblos. Sí. Eso provocó ya, no sé el PLD ahora si el foro lo va a repudiar al PLD o al PRD, o si ellos van a decir: seguimos en el foro, pero no estamos de acuerdo con eso. Sí. Sí. Bueno, Nicaragua está pasando por un momento de muy serio deterioro de las libertades públicas. La Organización de Estados Americanos ha sugerido adelantar las elecciones como salida a la actual crisis. Yo creo que ese es un pie de amigo para Daniel Ortega. Lo que la gente está pidiendo en la calle es la salida, la renuncia. Él arremetió contra la OEA, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y contra todo el mundo. Dijo que porque no. El tema es que es Daniel Ortega y su mujer, que son presidente y vicepresidente.
Eso es un negocio familiar. Eso es un negocio familiar, es una dictadura lo que hay ahí. Entonces la arremetió contra todo el mundo y además llamó a la autodefensa y le ha dado aval a esos paramilitares para que no hagan lo que están haciendo, apaleando a la gente. Eso recuerda aquí a Balá, el trujillista que después de caída la dictadura salió a dar palo a la calle, a todo el que reclamaba libertad. Lamentablemente Nicaragua está repitiendo 39 años después de la revolución. El somocismo sin Somoza, como decía la canción. Y está echando a la basura el legado de lo que fue ese movimiento originalmente, que se ganó el apoyo de prácticamente de todo el mundo. Ellos derribaron una dictadura, la gente eso hizo renacer muchísima esperanza. Tú recuerdas, aquí mismo se recogió dinero con una campaña que decía un Duarte contra Somoza, que era $1 peso, y la gente aportó, y hubo gente que estuvo dispuesta ahí de voluntario. Hubo dominicanos que pelearon y murieron en Nicaragua. Entonces, y después ayudaron, la recogida del café, todas esas cosas. Qué pena que esté Daniel Ortega, él y su grupo, porque hay que decir que hubo personas del Frente Sandinista, muchos renunciaron o mantienen una actitud crítica que no están de acuerdo con lo que está haciendo Daniel Ortega, que se ha adueñado de ese partido o de ese movimiento político, él y su mujer, y son los que hacen lo que les vienen ganas. Bueno, pero por suerte ya hay una conciencia generalizada en Nicaragua de que esta dictadura tiene que terminar. Y la resistencia de la gente, y muy especialmente de los jóvenes, Gustavo, que son los que iniciaron el movimiento, los que lo han mantenido, y los que están perdiendo la vida en las calles en Nicaragua. Eso es lo que está ocurriendo. Muy triste, porque eso ni es revolución ni es nada. Eso es un régimen despótico que quiere quedarse a la mala en el poder. Y así no puede ser. Señores, muchas gracias. Que pasen buen fin de semana. Tú decías que hoy se cumple un año más 49 años de que la misión del Apolo 11 fue el que llegó finalmente a la Luna, en aquella carrera que hubo entre la URSS y Estados Unidos. El presidente Kennedy había dicho... conquista del espacio. Había dicho, sí, que antes de 1970 llegaría el hombre a la Luna, y así ocurrió en el 69. Ya él estaba muerto, lo habían asesinado. Cuando llegaron a la Luna, Collins, Aldrin y el otro, no recuerdo el nombre del otro astronauta. Y de ahí para acá ha habido muchas cosas, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias.